Bueno, perfecto. Ahora sí, vamos a dar inicio. Clase del 14 de abril, texto de Bachelard. Yo dije que este texto voy a explicarlo brevemente y entonces ya para que puedan avanzar. Después le dan lectura al texto de Bachelard. Bueno, Gastón Bachelard, Bachelard es un filósofo, comparto, filósofo, epistemólogo, más vale, poeta, físico, profesor y crítico literario francés. También fue psicólogo, para agregar un poquitito a su currículum, ¿verdad? Autor interesado por la historia de la ciencia moderna o contemporánea y al mismo tiempo por la imaginación literaria. Era un literato también. La literatura era lo suyo, pero era una literatura bastante abstracta. A lo que se dedicó, a lo que dedicó una especial atención. Escribió libros de filosofía, también por supuesto, en sentido de obras, poemas muy abstractos. Al igual que el filósofo Sartre, que fue también literato y escribió obras teatrales incluso. O también el propio Nietzsche, ¿verdad? Varios filósofos que estaban en la cuestión de la literatura también, por supuesto. Bien, ahí vemos su ilustración. Le gustaba la barba, ¿eh? Ahí está. Bien. ¿Qué podemos decir más de este señor? Gastón Bachelard. Hay más compañeros que ingresan. Ahora ingresa este Cirilo Cabrera. Estamos entre... Oh, vaya, somos muchos, che. 32 más... No, espérate. 32. Sería 31 conmigo 32. Por ahí más o menos. Yo tengo, hablando de asistencia, hablando de nombres, hablando de asistencia, tengo una aplicación que va a computar la asistencia de todos. Así que no se vayan, no se retiren hasta que yo llame lista más o menos, ¿verdad? Porque en realidad es automático. Tienes que estar presente nomás para que esto pueda consignar tu asistencia. Bueno, eso nomás, ya. Bien. Aparecida, creo que tu micrófono está suelto, o sea, está abierto. Bueno, Gastón Bachelard, filósofo francés. ¿Qué aporta Gastón Bachelard a la epistemología moderna? Y lo que aporta justamente es ese espíritu que tiene, era este literato, por cierto, ¿verdad? Ese espíritu que tiene en cuanto a lo que debe poseer cada científico. Él vio este tema de la ciencia en que se cometían muchos errores de prejuicio, decía él, de prejuicios del científico. Él no hablaba tanto de esos errores de los fenómenos mismos, sino del proceder del científico en cuanto a esos prejuicios que poseía al tratar de hacer ciencia, de esos mitos de repente que tenía. Y el peor obstáculo, porque hablaba de los obstáculos epistemológicos eran justamente esos prejuicios del científico. ¿Qué es lo que impide que la ciencia pueda desarrollarse normalmente? Dice él, los obstáculos epistemológicos. ¿Y cuáles son esos obstáculos? Y justamente son los prejuicios que tienen los científicos a la hora de hacer ciencia. Él hablaba de una ciencia objetiva, pero cuando el científico se dejaba guiar por esos prejuicios, justamente entonces
ensuciaba, manchaba la objetividad con subjetividad. Y el peor, decía Gastón Bachelard, el peor obstáculo era la opinión. La opinión para Gastón Bachelard era justamente el peor obstáculo de la ciencia, la opinión del científico. Entonces, el científico opinaba y ensuciaba la ciencia, ensuciaba su trabajo científico. Entonces, ¿cuándo va a avanzar la ciencia? ¿O cómo va a avanzar la ciencia en cuanto a investigación científica? Entonces, era con la superación de los obstáculos. La ciencia transita normalmente, vamos a ver un poquitito acá, vamos a ver una pizarra digital. Uno nuevo. Muy bien, perfecto. Entonces, la ciencia transita normalmente. Ese es el transitar de la ciencia. Lo que después Thomas Kuhn va a llamar ciencia normal. La ciencia se desarrolla en su resolución de problemas científicos. La ciencia. Pero ¿qué pasa cuando encuentra una barrera o un obstáculo? Se detiene, no puede avanzar. Entonces, ¿de qué forma la ciencia avanza? Con la superación de esos obstáculos. Y el peor obstáculo para la ciencia es la opinión. Avanza hasta que vuelve a encontrar otro obstáculo. Hay muchos obstáculos. El peor de todos, como ya dije, es la opinión del científico. Esto vale para la clase. El texto habla de 10 obstáculos epistemológicos, o sea, 10 mitos o prejuicios que impiden que el científico pueda realizar su trabajo. Entonces, la ciencia avanza con la superación de obstáculos. Entonces, la función de la ciencia en ese desarrollo, en ese camino del avance científico, es la superación de los obstáculos epistemológicos. Ahí está. Ese es el aporte de Bachelard entonces para la ciencia y para la epistemología. Bien, el texto en cuestión está ahí. Texto de la clase de Bachelard. Ahí, perdón, no era ese. Aquí está. Texto sobre Bachelard, Gastón Bachelard, filósofo y epistemólogo francés. Ingresa otra persona, Enzo Pedroso. Bien, pasamos al siguiente tema, que es el texto sobre Popper. El texto sobre Popper también aquí está de forma extensa, no tan extensa, mira, son 4 páginas más. Ahí está. Karl Popper. Carlos Popper sería. Bien. Voy a entrar un poquitito aquí y vamos a buscar la ilustración de Popper. Fue a otro lado. Bueno, vamos a escribir el nombre. Está. Ahí le tenemos entonces al filósofo austriaco Karl Popper. Fallecido en el 94, en 1994, ahí está. Dice, nació en Viena, Austria, el 28 de julio de 1902.
2 años después de la muerte de Nietzsche. Y muere en Londres. Ahí está, Londres. Nació en Viena, murió en Londres el 17 de septiembre de 1994. Fue un filósofo, politólogo y profesor austriaco, nacionalizado británico. ¿Por qué? Justamente huyendo de la guerra, va a Inglaterra. Obviamente que lo reciben con los brazos abiertos. Célebre por haber fundado el falsacionismo, que ya es la teoría que nosotros vamos a explicar un poquitito. El falsacionismo popperiano o el racionalismo crítico. Y por sus teorías de la falsabilidad y el criterio de demarcación. Estas son las cuestiones bien popperianas, bien popperianas. Popper argumentó en que una teoría de las ciencias empíricas nunca puede ser probada plenamente, pero sí puede ser falsada. Bueno, vamos a entrar en su pensamiento enseguida. Hay un texto, como ya dije, perdón, no estaba mostrando, otra vez, no estaba mostrando. Este es Popper, ahí está Popper, y aquí está lo que estaba yo leyendo. Es de Wikipedia. No estamos, Wikipedia no estamos utilizando para extraer teorías, sino nada más para extraer un poco su vida y muerte. Y ahí está este señor, Karl Popper, ahí está. Sí, no estaba mostrando, disculpen. Ahí está. De hecho, aquí también vamos a encontrar su pensamiento, ¿verdad? Pero no podemos confiar tanto en Wikipedia. Popper a los 15 años de edad. Ahí está, este es. Bueno. Tumba de Popper. Eso seguramente está en Reino Unido. Sí. Bien. Y aquí está el texto que vamos a leer, ¿verdad? O sea, van a leer. Yo voy a ver la diapositiva que está preparada justamente en base a este texto. Diapositiva de Popper. Acá hay un enlace que también está hecho en prezi.com. Este fue elaborado en junio de 2018. Bueno, un poco desfasado ya. 18 al 23, 5 años ya, ¿eh? Bárbaro, qué bárbaro. Bueno, Popper, el falsacionismo de Popper. Bueno, filósofo de la ciencia británico, dicen, pero de origen austriaco, conocido por su teoría del método científico y por su crítica al determinismo histórico. Sí. Nació en Viena y se doctoró en filosofía por esa universidad, por la universidad de esa ciudad, en 1928. Entonces estudió en Viena filosofía, 1928. Aunque no fue miembro de la llamada Escuela Filosófica del Círculo de Viena, ahí voy a recibirle a una persona. Sí. Popper simpatizó con su actitud científica, pero criticó justamente algunos de sus principios, de sus postulados. En 1937 hasta 1945 enseñó en la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda también, y más tarde en la Universidad de Londres. Murió el 17 de septiembre de 1994. No sé si alguien está hablando ahí, alguna pregunta. Sí, No se ve la diapositiva o no sé si la estoy viendo. cierto, gracias, gracias por avisarme. Sí, otra vez estoy cometiendo el error. Bueno, ahí está, disculpe. Sí, yo abrí la diapositiva y no llevé el tema. Bueno, acá empieza la diapositiva. Todos tienen a disposición también ahí, pero después van a ver en su casa. O sea, ustedes están en su casa, ¿verdad? Bueno, Popper, entonces,
filósofo de la ciencia británico, pues estaba leyendo yo. Murió en Londres el 17 de septiembre de 1994. Para los falsacionistas, la teoría guía la observación, porque hablamos de inducción, pues, para los falsacionistas. Y por lo tanto la presupone, no la observación a la teoría. Falsacionista, Popper. Inductivista, Círculo de Viena. ¿Qué sostiene el Círculo de Viena? El Círculo de Viena sostiene que la observación guía la teoría. Voy a buscar un poquitito esa pizarra que estaba usando. Esta es, sí. Bueno, borrador. Ya empieza a criticar el Círculo de Viena. Para el Círculo de Viena, la observación guía la teoría. La observación guía la teoría. O de la observación se extrae la teoría. Uno al observar a repetir, o sea, al observar varias situaciones con los mismos fenómenos que acaecen, entonces eso se generaliza y se vuelve teoría. Inducción. Como decíamos vez pasada, el ejemplo clásico. Este cisne es blanco, este otro también, y así en todo el mundo se encontraron cisnes blancos. Entonces se afirma, la teoría va a ser, todos los cisnes son blancos. Sin embargo, para los falsacionistas, la teoría guía la observación. Y dicen los falsacionistas como Popper, cuando vos te vas a observar algo, no te vas a observar porque sí, ya tenés una teoría previa. El que hace una observación científica, y eso es cierto, ya lo hace a sabiendas, ya sabe lo que va a ocurrir. Nada más se va para corroborar nada más su teoría o hipótesis en ese momento de una investigación. Pero ya lo hace en base a una teoría. O sea, toda hipótesis se hace en base de teorías. Y esa hipótesis misma va a ser una teoría a posteriori de la investigación. Entonces, la teoría orienta la observación. Cuando vos te vas a hacer una observación científica, ya llevas un formulario, ¿verdad? Nada más te vas a ir a corroborar, a tildar lo que vas observando, corroborando justamente el fenómeno. Era nada más eso. Para los inductivistas del Círculo de Viena, entonces, la observación guía la teoría. Para los falsacionistas, como Popper, la teoría orienta la observación. Conciben a las teorías como suposiciones. Entonces, ¿qué nos querrá decir? Que las teorías son suposiciones, o sea, Ok. hipótesis. Sí, sí, Ahí, aparentemente, bueno, voy a ensuciar la ciencia un poco con mi opinión. sí, adelante. Es como el tema del huevo y la gallina, este tema. Justamente porque, te fijas, profe, bueno, al observar algo, creo que una teoría, y la teoría hace que, bueno, otra vez observar, queriendo otra vez comprobar, pero el inicio, ¿dónde está? ¿Entiendes? Hay alguno que pues, es difícil de De definir ver en el cuál caso fue del origen. primero. Si en la teoría o en el cosmos. Sí, 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 perfecto. Está bien, Diego. Sí, pero para los falsacionistas siempre hay una teoría. Siempre hay una teoría. Por algo yo me voy a observar algo. De repente puede ser que ocurra, ¿verdad? Algo inesperado, por supuesto. Y justamente ocurren cosas inesperadas en la observación en base a una teoría. Cosas nuevas incluso. Al querer descubrir una cosa o buscar el descubrimiento de una cosa se descubren otras. Es cierto eso. Pero siempre, como dicen los falsacionistas, hay una teoría previa. O sea, por algo te vas a observar. Pero la ciencia no puede basarse en esas casualidades. La ciencia es predictiva. La ciencia siempre va a buscar lo repetitivo. Eso que se va repitiendo justamente con cada observación. Pero como te decía yo, en base a una teoría.
No se puede vivir de generalizaciones. Yo estoy defendiendo la postura de los inductivistas, no es que, perdón, de los falsacionistas, o sea, la postura de Popper, estoy defendiendo. Y lo voy a hacer hasta el final de este relato, por cierto, ¿verdad? Pero después vamos a ver sus falencias. Está muy bien tu postura, Diego, muy bien. Entonces dice, conciben a las teorías como suposiciones provisionales. ¿Qué quiere decir esto? Que esas teorías que estamos diciendo también nosotros, tampoco es que sean demasiado verdades u objetividades, no, son también meras suposiciones. ¿Y por qué sostiene que son meras suposiciones? Y porque los considera hipótesis. Son suposiciones, hipótesis provisionales, dice. O sea, te sirve, pero una teoría te sirve, pero hasta cierto tiempo. Porque esa teoría, por supuesto, que en algún momento va a fenecer, va a dejar de ser teoría, cuando sea realmente falsa. Y de ahí surge justamente la teoría de la falsación. No es que las teorías sean falsas, no, pero son falsables. ¿Qué quiere decir falsable? Que en cualquier momento va a llegar a ser falsa. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el científico? Y debe siempre procurar ponerle a prueba a esa teoría hasta que caiga. Y cuando esa teoría cae, bueno, se desecha o bien se busca reformularla y aplicarla en otro momento, pero ya no más seguramente en esa realidad que va a tener que ser explicada de otra forma. ¿Qué es una teoría científica? Aparte de Popper, una teoría científica es un supuesto, bueno, de hecho que ya está aceptada, una teoría ya es aceptada, es una explicación teórica de cómo funciona una realidad determinada. Explica una realidad determinada, una teoría, y la supera, mejora. Para eso está, para resolver justamente una situación problemática. Y Popper dice, bueno, esta teoría sirve ahora. Como él dice, es una suposición. Esta teoría nos sirve ahora, pero más adelante puede que ya no sirva. Pero en todo momento la tendremos que poner a prueba hasta que resulte falsa. Y cuando resulte falsa, se desecha o se mejora esa misma teoría. Pero hasta tanto no se tenga otra teoría, y bueno, va a tener que estar ahí, más o menos, ¿verdad? Buscando su solución, la solución de la realidad. Son como las vacunas vencidas, o sea, las vacunas que ya no responden a una realidad, porque la realidad es cambiante. La realidad cambia, entonces las teorías tienen que ir adecuándose. Esto pasa en todos los ámbitos de la ciencia, sin excepción. Por ejemplo, en la pedagogía. Y que la pedagogía justamente es la explicación de la realidad educativa de las personas, en específico de los alumnos. Y las teorías funcionan si el alumno logra su aprendizaje. Pero en algún momento esas teorías van a dejar de funcionar porque los alumnos van cambiando. Todo va cambiando. Entonces, las teorías pedagógicas se tienen que adecuar a las realidades. Perfecto, las teorías pedagógicas antiguas funcionaron en su realidad, en su época, pero hay teorías pedagógicas que ya son desfasadas, que ya no responden a la realidad, que son las teorías desfasadas, falsadas, ¿no? O mejor dicho, falsas, que ya no responden a la realidad. Y entonces se tienen que buscar nuevas teorías, que ya existen o que se pueden crear, porque todas las teorías pedagógicas fueron creadas. Y servirían más aún unas teorías pedagógicas elaboradas en base a nuestro contexto. Hay teorías nuevas en el Paraguay con respecto a la pedagogía. Sí y no. En cuanto a lo pedagógico, pedagógico, casi no, son todas de afuera. Pero en el ámbito del currículum y de la evaluación tenemos muchas teorías elaboradas por nuestros evaluadores y, por supuesto, especialistas en currículum y en otros ámbitos. Entonces, se hace ciencia aquí, se hace ciencia, se hace pedagogía, al menos en esos ámbitos. Entonces, dice, ¿son corroboradas o no? Si no son corroboradas, entonces, bueno, se tiene que refutar. Se falsa y se refuta. De no pasar la prueba, habrá que refutarlas y reemplazarlas por otras que sí realmente funcionen. Si bien
no se puede decir que una teoría sea verdadera propiamente. ¿Por qué no puede decir que una teoría es verdadera? Y porque no es verdadera plenamente. Es verdadera en cuanto funcione en una realidad determinada. Podemos decir que es verdadera y es racional. Y también que es objetiva. ¿Por qué? Porque responde a ese contexto. Pero cuando deje de funcionar, porque va a dejar de funcionar, ninguna teoría es omniexplicativa, explica toda la realidad. Recuerden, la realidad es cambiante. Dice, se puede afirmar que es la mejor que la que se dispone, por el momento esa teoría, el cual o al cual le llama hipótesis, porque es un supuesto. La ciencia avanza en virtud de conjeturas y refutaciones. Esas conjeturas son hipótesis, que nosotros le llamamos teorías. Popper no le quería dar el nivel de teoría a una hipótesis, o al revés, a una hipótesis el nivel de teoría. Siempre sostuvo, bueno, decía teoría, pero era algo provisorio nomás, temporal. Esto nos hace relacionar un poquitito con el filósofo griego antiguo Heráclito. No sé si le recordamos a Heráclito, Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso era el filósofo del devenir, del cambio. Él decía, todo cambia, decía Panta Rey, todo fluye, nada permanece. Y Popper se asemeja muchísimo a este filósofo antiguo que decía, Heráclito, decía, todo cambia, todo deviene, nada permanece. Y Popper lo decía con respecto a las teorías. Heráclito decía, Panta Rey, todo fluye, todo cambia, nada permanece. Entonces, no existe el ser, decía Heráclito. ¿Por qué? Porque cuando vos decís, este es, ya cambia, ya ha cambiado. Entonces, vos no puedes decir, esto existe realmente porque todo cambia. La constante es el cambio. Lo mismo pasa con Popper. Él dice, no le puedes llamar teoría, es una hipótesis nada más, es una suposición que en cualquier momento va a fenecer, porque no existe una verdad. Las teorías son verdades. No existe una verdad absoluta. No existe. Solamente existen verdades relativas, teorías, o mejor para él, hipótesis, que explica una realidad. Y la que mejor explica, por supuesto, va a ser la vigente. La teoría que mejor explica una realidad es la vigente. Y a eso le podemos decir verdad. Una verdad hasta el momento. Mira, mañana ya podemos encontrar otra falsedad, ¿verdad? Y que otra verdad surja. Sí. Entonces, hay un proceso creciente de las teorías. Voy a mostrar un poquitito en el esquema. Sí, borrador o una página nueva. Bueno, vamos a borrar. Vuelta tu llave ese borrador. Está. También en el sentido ascendente de las teorías o de perfección de las teorías. Las teorías van transitando, por supuesto, en la ciencia. O las hipótesis. Yo le voy a llamar teoría nomás. Que se enoje Popper. Bueno, cuando esta teoría es como que encuentra también un obstáculo, ¿verdad? Encuentra también un obstáculo. Y se busca otra teoría que nos ayude a superar. ¿Sí? Cuando una teoría cae, estamos mezclando mucho. Bien, una teoría transita, pero esa teoría de repente cae. ¿Por qué cae? Porque ya no responde a la realidad. Como, como dice este
Thomas Kuhn, el científico va a seguir aplicando esa teoría. Se da cuenta que no funciona, igual va a seguir aplicando. Pero justamente debe haber un ente regulador de esas cuestiones, ¿verdad? Y que determine que esa teoría ya no está funcionando. En la medicina es fácil, cuando ese medicamento ya no hace nada al paciente. Y justamente, por ejemplo, el antibiótico no hace nada al paciente cuando esta persona ha utilizado por muchísimo tiempo. Entonces ya no le hace efecto, ya no le hace efecto. Y se tiene que buscar otro antibiótico más fuerte y cada vez más fuerte y cada vez más fuerte. Bueno, perfecto, esa teoría cae. Entonces se busca otra teoría y en algún momento nuevamente cae. Se busca otra teoría y cae. Pero acá hay un sentido creciente o de perfeccionamiento. Se van perfeccionando las teorías y nos vamos aproximando, dice Popper, a la verdad más absoluta. Él dice, la verdad absoluta no existe. ¿Estamos de acuerdo con esto, verdad? Sí, pero se van perfeccionando las teorías, dice Popper. Se van perfeccionando y se van aproximando a la verdad absoluta. A pesar de que él mismo sostiene que esta verdad absoluta no existe. Pero de que se van perfeccionando, dice Popper, se van perfeccionando. A esta aproximación o este perfeccionamiento, justamente, Popper le llama verosimilitud. Litud, la verosimilitud. La verosimilitud en el sentido popperiano es la aproximación a la verdad absoluta, a través de la teoría de la falsación. Cuanto más se falsan las teorías, más se aproxima a la verdad absoluta. Esa aproximación a la verdad absoluta, él lo denomina verosimilitud. Bien, que es otra de sus teorías. Voy a volver a la diapositiva. La ciencia avanza en virtud de conjeturas y refutaciones. La ciencia es considerada como un conjunto de hipótesis, no de teorías, de hipótesis, que cuando sirvan o cuanto sirvan todavía es viable, pero cuando dejan de serla, se rechazan. O bien se mejoran, también se puede mejorar. Eh, pero estas teorías, estas conjeturas o hipótesis, justamente, hay que admitirlas que son meras hipótesis, según Popper. La ciencia entonces es considerada como un conjunto de hipótesis que deberán ser probadas para explicar o descubrir aspectos del mundo, ciertas realidades. Todas deben ser falsables. Ser falsable no significa falsa. La falsabilidad es la tendencia a la falsedad. Pero ¿por qué hincaba tanto en lo falsable, en lo falsable? Y porque lo que quería evitar justamente era una verdad absoluta, que explique todo. Porque él justamente sostenía que una verdad absoluta es más falsa que cualquiera. Por eso es un mito, pues. Cuando se emite una teoría científica, ya se debe indicar el grado de falsedad de dicha teoría o las limitaciones que posee. Siempre, las limitaciones. Eso gracias a Popper, justamente. Porque en su época y antes, las verdades eran absolutas. Newton sostenía todavía verdades absolutas, hasta que surge la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces, vamos convenciéndonos realmente de todo esto. La falsabilidad de las teorías o hipótesis, como él decía, científicas. Dice, si bien no todas las hipótesis pueden hacerlo, la prueba, la contrastación,
todas deben ser falsables. Ninguna creerse omniexplicativas. Y ahí daba ejemplos como este, la teoría marxista, por ejemplo, que era omniexplicativa, o la teoría psicoanalítica freudiana, que era omniexplicativa y hasta tenía mecanismos de defensa. O sea, si vos dudás de esa teoría, es porque sos burgués, más o menos, ¿verdad? Y cosas así, de autodefensa. Ninguna teoría puede ser absoluta ni determinista. Dice, deben ser falsables, es decir, susceptibles a ser falsadas. Y si en esas pruebas resulta ser falsa, entonces se deja de lado. No hay que confundir hipótesis falsas con hipótesis falsables. Las hipótesis falsas son falsas. Una hipótesis es falsable si existe un enunciado observacional o un conjunto de ellos lógicamente posibles que sean incompatibles con ella, es decir, que en caso de ser verdaderos, falsarían las hipótesis. La afirmación, por ejemplo, de, de que si los lunes, de todos los lunes llueve, y ahora podemos decir que los jueves llueve, ¿verdad? Porque estamos repitiendo. Es falsable porque se puede falsar al observar que un día el lunes no llueve, es fácil. Recuerdo que antes mi mamá me decía, los sábados, no hay sábado sin sol, me decía mi mamá. Y yo siempre pensaba así, y la verdad que, aunque sea de tardecita, noche, lento, o sea, más a la coraje. Pero después no sé qué pasó. Recuerdo que había semanas de lluvia y obviamente que eso contrata todo. No existe. Y hasta los virus, che. Por ejemplo, el VIH. El virus del VIH eh, se le pega a una persona pero no a todos. O sea, hay un grupo a que sí se le va a mudar el virus, pero esta persona nunca va a desarrollar la enfermedad, pues. O que una persona contagiada, pero son excepciones, ¿eh? O son excepciones. Podemos decir que no es absoluto otra vez. O sea, el virus no es absoluto para todos. O que ese virus tenga de forma latente y no pueda contagiar. O que no se le pegue luego ese virus. Que no se pueda contagiar con ese virus. Por algo de motivos, no sabemos. Y de hecho que hoy ya se demostró también su cura o la cura de ese mal con respecto a las células madre, que es otro tema. Bueno, que también la ciencia va resolviendo, por cierto. Para el falsacionista, las hipótesis científicas deben ser falsables. Todas. O las teorías, como le llamamos nosotros. Además de informativas, dando cuenta de cómo funciona el mundo, de cómo se comportan ciertas cosas y circunstancias. Y no cómo posiblemente podría hacerlo, pero no lo hace. Cuanto más falsable sea una teoría, mejor es. Que no se crea absoluta esa teoría. Repito, cuanto más falsable es una teoría, es mucho mejor. Es preferible a las teorías menos falsables, que se creen tipo absolutas. Las teorías con alto grado de falsabilidad son preferibles a las menos falsables. Lo que decía. Cuanto más falsable sea una teoría, más afirma y mejor será entonces. Siempre y cuando no sea falsa. Las teorías falsadas deben ser rechazadas porque ya son falsas terminantemente. Aunque también para otro contexto puede servir. O mejor, se puede reformular esa teoría y puede seguir existiendo. Pero por de pronto ser rechazada. Los falsacionistas exigen que las teorías que se formulen sean sumamente falsables. Así las teorías serán establecidas con claridad. Lo mismo ocurre con la precisión. Cuanto más precisamente se formule una teoría, más falsable será, porque es bien objetivo. Pero cuanto más objetivo o específico se vuelve algo, por supuesto que el resto no va a explicar, tanto como lo hace en ese punto específico. Para el falsacionismo, el progreso de la ciencia se da
ante el planteamiento de problemas con el objetivo de solucionar los mismos. Se formularán hipótesis falsables. Estas hipótesis deberán ser criticadas y comprobadas. Resultará que algunas de ellas deberán ser eliminadas, también, como decía yo, dado que fueron falsadas. Y otras puede que resistan las primeras evaluaciones, pero en algún momento, por supuesto, caerán. Deberán seguir sometiéndose a críticas y pruebas cada vez más rigurosas. Aquellas hipótesis rechazadas o falsadas tras superar varias pruebas rigurosas vendrán a plantear un nuevo problema, el cual será alejado del problema original ya resuelto por otro. Y por supuesto que puede ser reformulada. Este nuevo problema surgido exige la formulación de nuevas hipótesis que requieren a su vez probarse, y así indefinidamente se da el paso de construcción de la ciencia. Si bien nunca se puede decir que una teoría sea verdadera, pese a haber superado múltiples pruebas, sí se puede decir que es la superior a otras. Esta es mejor que las demás, porque mejor explica. En virtud de haber superado pruebas que las otras teorías predecesoras falsaron, dice, ahí ingresa otra persona, Adrián Bogarín. Bueno, voy a ver si no puedo. En esta llamada, claro, no tiene nada que ver. Un momentito, voy a ver un poco no estoy encontrando. Bueno, después voy a dedicarme a eso. Se debe tener en cuenta que los problemas que se plantean siempre se hacen a la luz de alguna teoría, como estábamos diciendo, y no de la observación como sostienen los inductivistas que explicamos anteriormente. Y ahí termina. No habló de la verosimilitud, pero este tema de la verosimilitud está ahí y hay que tener en cuenta. Verosimilitud, que es la aproximación a la verdad absoluta. Cuanto más se falsan las teorías, entonces más se perfeccionan y se aproximan a la verdad absoluta. Que no existe, por cierto, ¿eh? Con eso no está diciendo Popper que exista, precisamente. La verosimilitud, entonces, es la aproximación a la verdad absoluta. Sí, a esa verdad absoluta que se persigue. Uno de los errores de Popper, según el propio Larry Laudan, filósofo norteamericano, es justamente que la ciencia no busca la verdad. La ciencia no se pasa buscando verdades. El objetivo de la ciencia no es la búsqueda de la verdad, dice Larry Laudan. El objetivo de la ciencia es resolver los problemas prácticos del hombre. Y dice más, en su contexto y situación. Y no como decía Popper, la búsqueda de la verdad. Por supuesto que la ciencia debe encontrar verdades para resolver esos problemas, pero no es su objetivo, es un medio. Es un medio para alcanzar justamente eso. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Sigo grabando, sigo grabando. Quiero explicar un poquitito el trabajo práctico. El trabajo práctico es resolver un cuestionario. El cuestionario está aquí. Después veremos cómo les va en el cuestionario. Acá tiene 10 puntos. Yo quiero obtener solamente 5 puntos de estos 10. El que hizo el cuestionario, por más de que se haya equivocado de repente, va a tener su punto, o sea, va a tener 5 puntos, no va a haber pérdida de puntos. Me equivoqué, perfecto, cada uno lo sabrá después. Pero eh, poner como tipo de examen esto no era mi intención. Era nada más para probar un tipo de herramienta que el cuestionario de Google, a ver cómo nos resulta.
pero no es, no es que les vaya a perjudicar. Es nada más una cuestión de ejercitar para ver un poquitito la lectura y todo eso. Ustedes tienen todos los materiales para que puedan acceder después a esto. Bien, ahí está apareciendo el cuestionario. Bueno, a ver, sí. Clase del 14, entonces tenemos la diapositiva y aquí también abajito yo voy a poner el video de la clase, o sea, esto que estoy grabando. Si no hay alguna pregunta, entonces entro en marca la opción más correcta. Aquí me dice de Google Forms y entras ahí. Seguramente te va a pedir tu correo. Ahí me aparece directamente mi correo, ¿verdad? Para ustedes lo va a aparecer el tuyo. Si te pide, puedes agregar, no hay ningún problema. Y después son 10 preguntitas de selección múltiple. Y aquí darle enviar. Está, está. Profesor, Sí, a mí me dice necesitas permiso cuando hago clic en el formulario. Solo ya, los usuarios de la organización del propietario pueden ver este formulario. ya. Sí, sí, un problema un poquitito complejo, pero voy a resolverlo. No hay ningún problema, sí. El cuestionario voy a trasladarlo a otro correo, sí. Voy a buscar en su configuración si puedo resolver también eso. Ahora mismo voy a buscar. Y gracias por ya notificarme para que pueda hacer algo al respecto. Por cierto, bueno, en su configuración entonces tendrá una opción para... Este es mi correo institucional, pues, por eso. Configuración está ahí al lado de respuestas, profe. Preguntas, respuestas, Ah, ahí configuración. está, ya, perfecto. Bien, por aquí nomás está este tema. Sí, acá está. Sí. Puedes actualizar, darle un... y probar nuevamente, por favor. Y si te ingresa, entonces ya estamos bien. Había otra persona también que dijo en el chat que no le funciona. Ahora sí, profe. Está, Ya puedo entrar. Sí, perfecto. ya está. Resuelto entonces. Muy bien, muy bien. Gracias, profe. Sí. Es que yo suelo usar en Classroom suelo usar el otro correo, mi correo personal, ¿verdad? Pero para hacerlo un poquitito más formal le hice desde mi Classroom, digo, desde mi correo institucional. Sí, perfecto. Bien, ¿alguna otra duda que tengan? Ah, voy a cortar la grabación para que no sea tan extensa.